Bueno, buenas tardes. Presentar al profesor Elio Gallego García. El profesor, un breve currículum que me gustaría leeros. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró en la Universidad Nacional de Educación a Distancia con la tesis Fundamentos filosóficos y políticos de las reformas de derecho de familia en el Código Civil. Es catedrático de Teoría y Filosofía del Derecho en la Universidad de San Pablo CEU desde 1993 y allí pues imparte las asignaturas propias de la cátedra. Es responsable del área de Filosofía del Derecho y director del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas. De disciplinas Jurídicas Básicas. Es vicerrector de Investigación de la Universidad. Director del Colegio Mayor Universitario San Pablo. Pertenece es socio correspondiente de la Sociedad Pontificia Académica de Santo Tomás de Roma y miembro de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, que ha estudiado e imparte conferencias habitualmente sobre cuestiones de familia y doctrina social de la Iglesia. Dentro de sus áreas de investigación, siempre, obviamente, dentro de la filosofía del derecho, se ha encaminado directamente a una relectura y actualización del pensamiento de la tradición jurídica y política clásica en general. Por citar algunos trabajos, pues, de los que tiene: Tradición jurídica y derecho subjetivo, Normativismo y derecho, Fundamentos para una teoría del derecho, Los cambios del derecho de familia en España, Crónica breve de una mutación polémica, Sabiduría clásica y libertad política, Common Law. Esta es, si todos recordamos de ayer, de don Javier, uno de los puntos clásicos de John Henry Newman. Razón y autoridad, Hobbes y la quiebra de la tradición occidental, Representación y poder, Estado de disolución, Europa y su destino en el pensamiento de Donoso Cortés, La forma de la libertad en la tradición política de Occidente, La teología política de John Henry Newman. Es un libro muy interesante, que además lo tiene en la mano, y conservatismo. Bueno, pues breve, no quiero ser mucho más extenso porque lo que interesa es oír todo lo que él nos va a decir y participar de su conocimiento sobre John Henry Newman. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir, por invitarme, por la posibilidad de estar aquí en Córdoba, que siempre es un verdadero placer, y en ese sentido muchísimas gracias a Manuel Carpio por la amable presentación, por la invitación, lo mismo a Domingo, desde luego a la coordinadora de jornadas, a Marifé. Entiendo que me están oyendo bien. No, esto es para grabar. Teóricamente es este. Vamos a intentar estar lo más cerca posible. Y bueno, también por supuesto a nuestro conciliario nacional, don Fernando, y a los amigos que están aquí. Dejadme que cite, aparte de Antonio, a Benito Gálvez, y también a Rafael Sánchez Saus, que desde luego no ha venido a aprender, ya les aseguro que no va a poder aprender nada de mí, él lo sabe, y simplemente ha venido desde Sevilla, cosa que agradezco muchísimo por acompañar a un amigo, a un buen amigo, y eso pues nada, me honra y me hace muy feliz. Como me hace feliz el tema que habéis elegido, habéis elegido para estas jornadas, John Henry Newman. Me parece que el problema que puede tener John Henry Newman es que todos le admiramos, lo que sabemos de él es una persona desde luego admirable, es alguien en que pocas personas concitan tanta unanimidad en su reconocimiento, en la valía intelectual, humana, en su santidad, como la figura y la persona de John Henry Newman. Pero es verdad que el peligro que tenemos, entre comillas, es quedarnos en una admiración, simplemente una admiración en la distancia, es decir, qué hombre tan genial. Y yo creo que estas jornadas sirven para
no quedarnos en esa admiración, que es necesaria como punto de partida, sino para ir más a fondo, para adentrarnos, acercarnos a su obra, a su figura, a su pensamiento. Y en este sentido, ¿por qué? Porque es una luz. Es una luz potente, muy potente. Podríamos decir de él que es un padre de la Iglesia de los tiempos modernos y que esto ha sido evidentemente confirmado por los últimos papas, tanto en su beatificación, Benedicto XVI, canonización, Francisco, como ahora en su declaración como doctor de la Iglesia. En fin, es una figura que la providencia que nuestro Señor nos ha dado en estos tiempos, yo creo que para acompañarnos en tiempos difíciles, en tiempos graves. Él tenía un modo de pensar muy histórico, ahora hablaremos más de él, tenía un modo de pensar muy arraigado en la historia. Su teología es en gran medida una teología de la historia, seguro que esto ya ha salido en la jornada de ayer. Y tenía, digamos, una perspectiva en este sentido poco abstracta, poco escolástica y muy, como digo, incardinada en parámetros, digamos, históricos y temporales. Empecemos a hablar ahora ya de su pensamiento político. Sobre su pensamiento político no hay mucho, no se ha escrito mucho, se ha escrito algo en inglés, pero no mucho. Se entiende por qué. En una obra teológica tan importante, la dimensión política pues queda, digamos, un poco más ensombrecida, parece como algo marginal. El propio Newman lo entendía así, no dejaba de ser un elemento al que él incluso le prestaba poca atención. Y eso se ha traducido en que casi nadie habla de su teología política. Si ustedes se asoman a la cantidad de libros que han puesto sobre Newman o de Newman o sobre Newman ahí en la mesa, en el expositor, pues como no han puesto mi libro, pues claro, no hay ninguno que hable del pensamiento político de Newman. Como digo, incluso en lengua inglesa lo normal es no hablar del pensamiento político de Newman. Es esto. Yo, en cambio, cuando leía a Newman, y cuanto más leía a Newman, digo, joroba, si aquí hay mucha sustancia política, mucho pensamiento político, más, hay mucha teología política. Digo, hombre, está claro que no es la parte central, no es la parte mollar de su obra ni de su pensamiento, pero no es nada despreciable, todo lo contrario. Tiene mucha sustancia. Y eso me animó a introducirme en la obra de Newman, que siempre es un placer, siempre es un gusto, y a decir, bueno, pues vamos a ver qué sale de esta, digamos, de mi lectura, que siempre es una lectura personal, de la teología de Newman, y ver que desde esa mirada teológica, qué ideas políticas tiene Newman. Y con lo que uno se encuentra en primer lugar es con que Newman enseguida tomó militancia política, fue muy comprometido políticamente en un sentido que ahora quiero explicar. Newman entra muy jovencito a la Universidad de Oxford, al Trinity College, y allí, de un modo bastante inmediato, entra, con 16 años, entre 15 y 16, y allí, de un modo muy inmediato, abraza la causa Tory. Se hace un Tory, pero un Tory, digamos, del sector duro, radical. ¿Qué es un Tory? ¿No? Tenemos que preguntarnos. Me vais a permitir que en este sentido como que me detenga en cosas que si no tenemos muy presente la cultura y la política inglesa, pues nos pueden resultar lógicamente extraños. Hay el doctor Johnson, que es el autor del primer diccionario de lengua inglesa del siglo XVIII, el doctor Johnson, que a su vez era un Tory, define así al Tory. Dícese de alguien que es partidario de la Ancient Constitution, de la Constitución antigua de Inglaterra, y se adhiere a la jerarquía episcopal inglesa. Entonces aquí, en esta definición, y luego añade, Tory es el que se opone a los Whig. Bueno, vamos, os anuncio, digamos,
que el partido Tory, los Tories, terminaron convirtiéndose en la década de 1830 en el Partido Conservador. Por eso, si nosotros oímos muchas veces hablar del Partido Conservador británico, es usual decir, son los Tories. Son los Tories. Y el partido Whig se terminó convirtiendo también más o menos por esa época, en el Partido Liberal. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, el Tory como precedente del conservador, del Partido Conservador y del conservador, y el Whig, que era el otro partido, digamos, como el precedente del partido de los liberales en Inglaterra y en el contexto inglés. Teniendo en cuenta que el partido Tory, el Partido Conservador, ha llegado hasta nuestros días, en cambio el Partido Liberal no. Hacia principios del siglo XX, entre finales del XX y finales del XIX y principios del XX, el Partido Liberal fue sustituido por el Partido Laborista. De tal manera que los últimos 140 años de vida política en Inglaterra han sido, como ustedes bien saben, en cierto modo una alternancia bipartidista entre el Partido Conservador y el Partido Laborista. Pero antes, digamos, la alternancia durante mucho tiempo, también durante 2 siglos, se dio entre el Partido Tory y el Partido Liberal, entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, y anteriormente Tories y Whigs. Pues bien, Oxford es la ciudad santa de los Tories. Era, digamos, donde se cultivaba y cuidaba la quinta esencia de la Inglaterra más tradicional, más conservadora. Y a ese ideario en el que el joven Newman, después de tener una etapa más, digamos, menos dogmática, ya él había tenido una experiencia de fe muy, muy potente, pero, digamos, sus profesores eran más bien medio liberales. Pero cuando llega, como digo, se incorpora a Oxford, al Trinity, él forma parte de la línea, digamos, más militante y más fuerte del torismo y, por lo tanto, de la tradición británica, de la tradición inglesa. Repasemos un momento la definición del Dr. Johnson, el que se adhiere y es partidario de la Constitución antigua. Ustedes saben que Inglaterra, de hecho, no tiene una constitución escrita, que es una tradición de documentos, de costumbres, de interpretaciones y de instituciones que han ido surgiendo a lo largo de los siglos. En general, todos ellos reconocen que el momento, digamos un momento muy definitivo de la Constitución, de esta Constitución inglesa, es un documento, un texto escrito, que es la Carta Magna. La Carta Magna, que es un documento que el rey Juan Sin Tierra, que tenía un déficit de legitimidad, pues concede a los varones ingleses en 1215. Bien, espero que no sea mi móvil, creo que no. En 1215, para ellos, esta Carta Magna, fijaos una cosa, nosotros muchas veces cuando hablamos incluso de nuestra Constitución, decimos la Carta Magna, nuestra Carta Magna. Hace poco se ha celebrado que ahora la Constitución de 1978 ha superado, digamos, a la Constitución de 1876 de Cánovas en vigencia y hablamos de la Carta Magna. Pero la Carta Magna, estrictamente hablando, es un documento medieval donde se recogen los derechos y las libertades inglesas de los ingleses. Bien, esa Carta Magna parece como el elemento, digamos, más sustancial, y en esa Carta Magna, ¿qué se recoge? La Iglesia, el rey y el Parlamento. Recogen más cosas, luego una serie de derechos y libertades de todos los ingleses. ¿No? Como por ejemplo el de habeas corpus. Pero, digamos, institucionalmente es el rey, es la Iglesia, es la Cámara de los Lores y es la Cámara de los Comunes. Y eso,
digamos, de aquella manera y con todos sus cambios, bueno, pues se ha mantenido hasta hoy. Por lo tanto, Sertori es ser partidario de la antigua Constitución de Inglaterra, que tiene sus orígenes altomedievales desde la Edad Media. Ellos incluso lo remontan más allá, pero bueno, pero realmente quedémonos por lo menos en este inicio de la Carta Magna, aunque para ellos la Carta Magna lo que hace es consolidar lo que ya existía. O sea, la Carta Magna no tiene un carácter fundacional, sino de reconocimiento de lo ya existente. Bien. Esto por un lado, por lo tanto, rey y parlamento, rey, Cámara de los Lores, Cámara de los Comunes, por un lado. Y por el otro dice la jerarquía anglicana, la jerarquía episcopal anglicana, porque yo creo que seguramente, estoy diciendo cosas que con seguridad ustedes saben, el protestantismo en Inglaterra es un protestantismo sui generis, es un protestantismo no completamente protestante, porque la Iglesia anglicana, a partir de Enrique VIII, rompe con Roma, pero ellos mantienen que no rompen con la tradición apostólica. Es decir, que la Iglesia de Inglaterra, frente a las iglesias luteranas o calvinistas, se ve a sí misma que permanece en la tradición de los apóstoles, es decir, que es la misma Iglesia que, digamos, perpetuaron los apóstoles desde Cristo. En este sentido, ellos no son luteranos, no llevan a este extremo, sino que se ven a sí mismos con este carácter apostólico, de iglesia apostólica. Cuando rezamos en el credo, creo en una iglesia que es una santa, católica y apostólica. Bueno, pues ellos dicen, no, nosotros también. Que pueda ser discutible, ¿de acuerdo? Pero digamos, dentro de su convicción, de su credo, está esto. Esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque aquí va a surgir en este contexto y en esta interpretación lo más tradicional posible de la Iglesia de Inglaterra, una cosa que con toda seguridad saldría ayer, que es el movimiento de Oxford. Estamos hablando de 1833. El movimiento de Oxford, que nace como un grito de alarma por un profesor de Oxford, que es John Keble, que es un escrito que se titula La apostasía nacional. Y eso da lugar a un movimiento extraordinario, de una vida increíble. Hay un librito, no sé si estará ahí, que se titula El movimiento de Oxford, de uno de los grandes historiadores católicos de Oxford, que es Christopher Dawson. Por favor, es un librito muy pequeñito, háganse con él, es una maravilla. Y el movimiento de Oxford es un movimiento religioso, de renovación religiosa, pero evidentemente político, muy político. ¿Por qué? Porque el movimiento de Oxford surge en un contexto en el que el poder político quiere liberalizar la Iglesia de Inglaterra, la quiere hacer más liberal, está promoviendo nombramientos de obispos. Claro, ahí el poder, o sea, que la reina es la cabeza de la Iglesia, pero en el fondo son los políticos los que están manejando la Iglesia de Inglaterra, y quieren llevarla, digamos, quieren cada vez más hacerla más liberal y más doméstica, o sea, mejor dicho, más domesticada. Que la Iglesia de Inglaterra esté al servicio, en el fondo, de la corona, más que esté en el fondo al servicio del poder político, sin más. Pues no es tanto la corona, en el fondo, como son los políticos que están gobernando en ese momento Inglaterra. Y quieren ir suavizando las aristas de esa iglesia de Inglaterra, que aparece como muy dogmática. Por ejemplo, para poder estudiar en Oxford tenías que ser anglicano, o en Cambridge. Para 1830 y bien avanzado, de hecho, saben que Newman se tiene que ir cuando se hace católico, porque no se puede ser católico y estudiar en Oxford. Pero es que eso además tenía connotaciones también para digamos, Irlanda.
y su mayoría católica, pero también tenía implicaciones en Escocia. De tal manera que rápidamente la Iglesia de Inglaterra se divide en lo que podríamos llamar la High Church, la Iglesia episcopal, que ahora es la Iglesia episcopaliana, que es digamos la que mantiene el núcleo duro de esta identidad episcopal anglicana, y luego la Low, la baja iglesia, la Low Church, que es la presbiteriana, que es más, digamos, se alimenta de elementos más inconformistas, disidentes, heterodoxos, porque en el fondo siempre hay una duda acerca de la propia ortodoxia. La propia Iglesia de Inglaterra siempre ha tenido una duda acerca de sí misma, siempre, y de su propia ortodoxia, y de cuáles son sus dogmas. En cualquier caso, el movimiento de Oxford, por un lado, lucha contra un poder político que empieza a manipular descaradamente a la Iglesia de Inglaterra, que la quiere hacer más liberal. Este es un movimiento de respuesta, es decir, conservadora, es decir, no queremos una Iglesia de Inglaterra liberal, bajo ningún concepto. Y además también decir, y ojo, no solo eso, sino que la Iglesia de Inglaterra, en tanto que fundada por Cristo y por los apóstoles y por el colegio apostólico, de ninguna manera puede estar sometida al poder político. Y es una lucha también contra el poder político, lo que ellos llaman el erastinismo, que era Erasto, un autor del siglo VI después de Cristo, que decía que la Iglesia tenía que estar supeditada al poder político. Y ellos decían, de ninguna manera. O sea, la Iglesia tiene un origen divino y el poder político no. Lo que tiene que hacer el poder político es reconocer la autoridad sagrada de la Iglesia, de sus obispos y de sus sacerdotes, de sus concilios y de sus textos magisteriales. Por lo tanto, tenía un sentido político muy fuerte, digamos, era un movimiento de contestación contra una Iglesia domesticada, una Iglesia liberal, una Iglesia sometida al poder. Pero tenía otro componente. El único modo en que la Iglesia de Inglaterra pudiera vencer este desafío era yendo hasta el fondo de la fe, volviendo a revitalizar la experiencia cristiana en el corazón de los ingleses. No bastaba esta lucha política si al mismo tiempo no estaba acompañada como de un movimiento a lo auténtico, a los orígenes, a lo más verdadero de la fe. Es decir, si al mismo tiempo la Iglesia de Inglaterra no se sobrenaturalizaba, no volvía a las fuentes. En ese sentido, el movimiento de Oxford es un movimiento de renovación espiritual, de conversión, lo que hoy podríamos llamar de nueva evangelización, pero también con el frente político que os estoy comentando. Enseguida, la figura prominente de este movimiento político-religioso es Newman. Newman destaca, no porque él quiera destacar, sino porque por su persona, el atractivo de su persona, él enseguida al poco se convierte en el profesor de L'Oriel College con 26 años, si no recuerdo mal. Es una figura muy atractiva, se le nombra párroco de Santa María, allí tiene sus grandes sermones que atraen multitudes. Cuando él paseaba por Oxford, los estudiantes se daban con el codo y le decían, mirad, por ahí va John Henry Newman. Por ahí va Newman. Increíble, ¿no? Es él. O sea, y se vivía con extraordinaria pasión. Bien. Este movimiento por un lado, de confrontación con lo político y de poner en valor la Iglesia, como digo, va acompañada de vamos a las fuentes, vamos a ser cristianos. No puede ser que ser cristiano en Inglaterra sea simplemente ser un buen ciudadano, un buen hombre, un hombre que cree que Dios salve a la reina, que el Parlamento está muy bien, que suerte tenemos de ser ingleses, somos buenos patriotas y somos gente que va a la iglesia los domingos.
Eso, en cierto modo, es de lo que es el tono general, el que acabo de escribir, es el tono general de la Inglaterra de esa época, una Inglaterra que se encamina hacia su época victoriana. Pero Newman dice, con esto la Iglesia de Inglaterra no se mantiene. Con esta, digamos, este cristianismo aburguesado, bien pensante, correcto, que guarda muy bien las formas, la liturgia, los ritos, está fenomenal, pero esta iglesia de Inglaterra no va a poder resistir el secularismo que viene avanzando, pero vamos, a una velocidad terrible. Luego, o volvemos a fuentes poderosas de fe, de renovación espiritual, no hay que hacer. Y es este movimiento, digamos, hacia el interior, que le lleva a Newman a investigar el origen, las fuentes de la iglesia antigua, la iglesia de los padres apostólicos, la iglesia de los primeros concilios, muy especialmente San Agustín, pero no solo. Y él, claro, según estudia a los padres de la Iglesia, o según estudia a los concilios, empieza a pasarlo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque hasta ese momento él estaba convencido de que la Iglesia de Inglaterra era heredera, es más, era la heredera más legítima de la Iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque él entendía, uno, que los luteranos y calvinistas, por supuesto, estaban perdidos, se habían ido de la iglesia, no eran ya iglesia, y que Roma se había corrompido al unirse, digamos, a los poderes temporales, al unirse al César, al imperio. Se había corrompido y había empezado como acumulando una cantidad de elementos no verdaderamente cristianos, no genuinamente procedentes de la fe, sino de dogmas, ritos, lo que para él era supersticiones, y muy, digamos, lleno de como una especie de neopaganismo con el culto a los santos. A la Virgen, Newman siempre fue muy mariano, pero toda aquella imaginería del culto a los santos, bueno, de cierto modo, si aquel Newman pasaba por Córdoba en Semana Santa y por nuestras iglesias barrocas, diría, no, ¿qué es esto? ¿No? Este Newman en este momento no le gustaba, le parecía que Roma era la Iglesia católica, pero que se había perdido, se había corrompido de otra manera. La luterana pues estaba perdida. ¿Y qué quedaba? Según él pensaba de buena fe en la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra, por gracia de Dios, pues ni se había hecho protestante, pero tampoco era papista, tampoco era la Iglesia romana, que se había corrompido. De tal manera que la Iglesia de Inglaterra, milagrosamente, mantenía la virtud de la genuina Iglesia apostólica. Eso pensaba Newman. Pero ¿qué sucede? Que cuanto más estudia, más investiga, más quiere saber la verdad, le empiezan a entrar unas dudas extraordinarias. Y empieza a decir, aquí no me encajan las cosas. Y empieza a decir, de luego, la Iglesia de Inglaterra, una iglesia local, nacional, ¿cómo va a ser la Iglesia católica universal? No lo es, no puede serlo. Pero si ella no es la verdadera Iglesia católica, porque el movimiento de Oxford se empezó a llamar anglocatólicos. Ellos se veían a sí mismos como católicos. Pero decía, no, empieza a ver que no lo es. Pero si no lo es Roma. Si yo he estado diciendo que Roma es lo peor, ya sabéis aquello de Roma veduta, fede perduta. O sea, quien ha visto Roma pierde la fe. Bueno, pues esto sí es un dicho, ¿no? No puede ser, pero ¿y si lo es? Voy a estudiar más.
voy a investigar más. Y llega a la conclusión de que Roma, la Iglesia católica, encabezada por el Papa, pues es la verdadera Iglesia y la verdadera sucesora de los apóstoles. Esto significa para él, ya lo habéis, seguro que lo sabéis, una ruptura, claro, dejar su amado Oxford, dejar todo lo que habían sido sus amigos, su partido. Bueno, un horror. Pero claro, fijaos ahora lo interesante. Él había defendido el dogma anglicano, la confesionalidad a ultranza de la monarquía y del Estado inglés frente a cualquier veleidad liberal. O sea, nada de libertad religiosa, nada de libertad religiosa. Inglaterra es anglicana y fuera del anglicanismo no puede haber nada. Esto era la tesis de Newman. Pero claro, si ahora se hace católico, ¿cómo puede seguir manteniendo esto? Porque ahora que él es católico, significa que la Iglesia católica no tiene libertad dentro de Inglaterra. Tiene que, digamos, reformular sus posiciones. De tal manera que nosotros podemos decir, y mucha gente lo ha interpretado, o sea que entonces Newman a partir de aquí se tiene que hacer liberal y tiene que admitir la libertad religiosa y el pluralismo religioso, porque para la propia Iglesia católica la única posibilidad de volver a abrir iglesias, parroquias o centros de enseñanza es que la propia Inglaterra avance en términos de liberalismo y de pluralismo. De tal manera que hay un momento en que Newman dice, ¿qué queremos nosotros los católicos? Libertad religiosa. Queremos una iglesia que nos dejen ser, vivir, existir, hacer parroquias, colegios, centros de enseñanza. De tal manera que vemos aquí un cambio de posición. Junto con esto, vemos que hay una acusación que le hace el duque de Norfolk, que seguramente a Jorge está ahí, donde dice, vamos a ver, le dice el duque de Norfolk, ¿no? Porque el catolicismo tiene un resurgir poderoso, justamente a partir del movimiento de Oxford. No todos, pero muchos del movimiento de Oxford se hacen católicos, en un movimiento muy parecido a Newman, y muchos siguen a Newman. Si Newman se ha hecho, nosotros también. Es un líder. Y de tal manera que el catolicismo, y además en la medida que se le está dando libertad al catolicismo para volver a la Iglesia de Inglaterra, después de siglos de persecución, siglos de discriminación, siglos de marginalización, el catolicismo está entrando con una fuerza que asusta a los estamentos anglicanos. De tal manera que el duque de Norfolk le tira un misil en el sentido a partir del Concilio Vaticano I y la definición de la infalibilidad dogmática, de la infalibilidad del Papa. Bueno, en ese movimiento, vamos a decir, antiliberal que tiene la Iglesia, en ese contexto de Pío IX y sucesivos pastores, en ese contexto dicen, bueno, al final, ¿a quién obedeces? En última instancia, ¿a quién obedecerías? ¿Al Papa o al rey? ¿A quién tienes lealtad última? Entonces, el escrito de Newman es para decir, esta es una falsa tesitura, no es verdad, esto no es así. Y entonces tiene el famoso brindis, dice, si yo tuviera que brindar por el Papa, brindaría antes por mi conciencia y luego por el Papa. Tal que un tema muy importante va a ser también el tema de la conciencia en Newman. ¿En qué sentido? En el sentido de que para Newman tiene un lenguaje y unos planteamientos que incluso podrían sospechar algo de herejía, en el sentido de que es verdad, en Newman hay un subrayado de la conciencia, de lo subjetivo, que no está en la mayoría de los autores católicos de la época. La mayoría de los autores católicos de la época inciden en el carácter objetivo, dogmático de las cosas, de la fe, de la Iglesia. Y en Newman hay un carácter, digamos, por una formación distinta,
más protestante, digamos, en estos elementos subjetivos. Pero hay que añadir inmediatamente que la idea de conciencia en Newman no es la de la subjetividad, la de yo creo esto, yo pienso aquello y por lo tanto, como yo creo esto, se me tiene que respetar. Esta no es la idea de conciencia en Newman. De hecho, yo creo que merece la pena que les lea un texto en este sentido. Dice así, ahora cito a Newman, Cuando los hombres invocan los derechos de la conciencia, dice Newman, no quieren decir para nada los derechos del Creador, ni los deberes de la criatura para con él. Lo que quieren decir es el derecho de pensar, escribir, hablar y actuar de acuerdo con su juicio, su temple o su capricho, sin pensamiento alguno de Dios en absoluto. Ser cada uno su propio Señor en todo, profesar lo que le venga en gana sin pedir permiso a nadie. Esto Newman lo condena. Le parece mal. Es un error. Esto no puede ser la conciencia. La conciencia no puede quedar reducida en Newman a pura subjetividad. La conciencia, dice, es un consejero exigente, porque es el encuentro de esa subjetividad en la intimidad con el carácter objetivo de la ley natural y del Dios creador. Por lo tanto, la conciencia no es pura subjetividad. Es la intimidad donde se encuentra lo subjetivo y lo objetivo. La persona, la criatura, con su creador. Tus ideas con la ley natural, tal y como ha sido creado y hecho por Dios. Esto es muy importante, porque aquí Newman está dispuesto a dar la batalla. Newman, en este sentido, nunca se hará liberal subjetivista. Jamás, jamás. Es más, Newman, que por un lado entiende que es un bien la evolución de la Constitución inglesa en un sentido más liberal y pluralista, que está cómodo con ese modo ya no tan dogmático ni excluyente de vivir la Constitución y de entender el modo de vida de los ingleses. Digamos, ese Newman, sin embargo, no se vuelve liberal. No se vuelve liberal. No sé si ha salido aquí ya ayer o esta mañana, cuando recibe la notificación en el que el Papa León XIII le crea cardenal de la Iglesia, lo que se conoce como el Biglietto Speech. Es un texto trascendental. En ese texto, les animo a leerlo, lo pueden encontrar en internet. En ese texto tiene un discurso en la embajada inglesa, donde recibe su creación como cardenal por parte del Papa. En ese discurso dice: llevo 30 años, 40 años, 50 años, toda mi vida oponiéndome al liberalismo en religión. Siempre he sido del partido antiliberal. Vemos, por lo tanto, a la pregunta, ¿Newman se hace liberal cuando se hace católico? La respuesta es, en cierto modo, sí y no. Es sí y no. En un cierto modo, como venimos explicando, sí. O sea, es menos dogmático, entiende que la sociedad tiene que abrirse, pero en otro sentido, el antiliberalismo de Newman se radicaliza de un modo más profundo. ¿Qué quiero decir? Él, por un lado, elogia esa libertad. Hay un texto muy bonito que quiero leeros, un pasaje también muy interesante que no quiero dejar de leeros, que dice así: Newman habla de una esperanza. Dice, es posible, así lo deseo, que en el futuro se dé con alguna manera de combinar la libertad que es inherente a la nueva estructura de la sociedad con el principio de autoridad inherente al antiguo orden, sin necesidad. Mirad lo que viene ahora. Por un lado hay una bondad en la libertad moderna,
pero con la idea combinada con la idea de autoridad y orden del antiguo régimen. Dice y añade, sin necesidad, esto es muy importante, por favor, vamos a subrayar esto, quedaos con esto, sin necesidad de hacer concesiones al progreso, con mayúscula, ni al liberalismo. Libertad sí, liberalismo no. ¿Por qué liberalismo no? Vamos a intentar, no sé qué tiempo tengo, todavía un poquito, ¿no? Sí. Vale. Vamos a intentar explicar qué es liberalismo. ¿Qué es liberalismo? Si queréis, que es un tema muy complejo, esto sí que sería un curso. ¿Qué es el liberalismo tal y como lo entiende Newman? El liberalismo, voy a empezar citando una frase de un profesor de la Universidad de Chicago que vive actualmente, que no es mucho mayor que yo. El profesor de la Universidad de Chicago se llama Mark Lilla. Y él tiene una obrita traducida al español que se titula El Dios que no nació. En esta obra, Mark Lilla dice: hemos decidido que la luz de la revelación no ilumine nuestra política. Repito la frase, la sé de memoria. Hemos decidido que la luz de la revelación no ilumine nuestra política. ¿Quiénes han decidido? ¿Quiénes son estos nosotros, en primera persona de plural, hemos decidido? Está supuesta en toda la obra que quien lo ha decidido han sido las élites dirigentes ilustradas de la Europa de los siglos XVII, XVIII en adelante. Después de las terribles guerras de religión, hay una élite intelectual ilustrada, liberal, que dice: la religión vamos a dejarla aparte, vamos a dejarla en el ámbito de la conciencia, porque en vez de ser un factor de unidad, de salud, de salvación, es un factor de guerra, de desunión, de enfrentamiento, y hemos decidido dejar la revelación, la religión, la fe, aparte de la esfera pública. Vamos a organizar la sociedad desde la razón, la buena voluntad, los acuerdos, los pactos. Vamos a intentar, como hombres razonables, ilustrados, a llevarnos bien. Son unas bases mínimas, digamos, en las que todos podamos estar de acuerdo y no haya enfrentamiento. No es un disparate, no es una tontería. Y sin embargo, en este planteamiento Newman ve un peligro mortal. Esto que tiene apariencia de bien es un peligro mortal. Porque cuando la luz de la revelación no ilumina la política, no ilumina en gran parte ya al hombre, y se quedan oscurecidas algunas dimensiones fundamentales. Por ejemplo, el misterio de la caída del pecado original, de la existencia de un mal que no solo es subjetivo, que tiene una objetividad. Un mal del que tenemos que ser salvados y redimidos. Claro, si tú quitas la revelación, todos estos misterios que hablan de lo más profundo de lo humano, de la historia y también del orden social y político, quedan oscurecidos como si no existieran. Pero existen. Al desconocer la situación de caída del hombre falible, que está en gran parte no determinado, pero sí condicionado, está herido por el pecado original, que necesita salvación, que necesita la gracia. Claro, esto tiene unas traducciones políticas evidentes, porque entonces ya no se reconoce, digamos, que hay una religión mejor que otra, que sea más salva, que tenga más verdad que otra, que tenga un carácter más divino que otra, ¿no? Sino que se empieza a deslizar hacia un subjetivismo, hacia un relativismo, hacia un pluralismo de indiferencia. Fijaos el texto que os quiero leer, y soy consciente de que el tiempo se me acaba, pero necesito leer este texto.
porque es fundamental. Dice así. Newman, cuando era párroco de la iglesia de Santa María, predicó en el Adviento del año 34, si no me equivoco, unos sermones sobre el anticristo que él están publicados, en el Boi Mudo, 4 sermones sobre el anticristo, de los cuales él siempre siguió, digamos, teniendo la certeza absoluta de que lo que predicó en aquel momento seguía siendo verdad como católico. Dice así Newman: en los tiempos del anticristo, la Iglesia de Dios sobre la tierra, como bien podemos imaginar, verá grandemente reducido el número aparente de sus fieles, debido a la abierta deserción de los poderes de este mundo. Esta deserción comenzará por una indiferencia hacia toda forma de cristianismo bajo apariencia de tolerancia universal. Mas dicha tolerancia no procederá de un verdadero espíritu de caridad e indulgencia, sino de un designio de minar el cristianismo por la multiplicación y el fomento de las sectas. Dicha pretendida tolerancia irá mucho más allá de una justa tolerancia, incluso en lo que concierne a las diferentes sectas de los cristianos, pues los gobiernos pretenderán ser indiferentes a todas y no darán protección preferencial a ninguna. Todas las iglesias establecidas serán echadas a un lado. De la tolerancia de las más pestíferas herejías pasarán luego a la tolerancia del islamismo, del ateísmo y por fin a la persecución explícita de la verdad del cristianismo. Esto es Newman. Esto es lo que profetizaba hace casi 2 siglos. De tal manera que su preocupación era, es verdad que la Inglaterra del siglo XIX, liberal, que todavía era profundamente religiosa, es una Inglaterra que merece la pena defender. Esta Inglaterra, vamos a llamarla liberal victoriana, en el fondo liberal conservadora. Dice, ¿cuál es el problema? El problema es que esta va a ser una etapa intermedia. Y que o Inglaterra, no puedo seguir leyendo textos porque ya se me ha acabado el tiempo, pero o Inglaterra hace un camino de conversión hacia la verdadera fe católica, o Inglaterra necesariamente acabará en el ateísmo. Sabemos cómo está Inglaterra ahora, ¿no? Que te detienen hasta por rezar, en silencio. Y dice Newman, y no hay alternativa. No hay, así acaba, digamos, el Newman último, el Newman más maduro. Dirá, o Roma o ateísmo. O Roma catolicismo o conversión o desaparición de la fe y del cristianismo de un modo radical. De tal manera que para Newman no cabe conformarse con decir, bueno, oye, el pluralismo nos dejan vivir, estamos bien, nos reconocen ciertos derechos. No. Todo esto está bien, que, oye, nadie quiere ser perseguido. Pero tengamos conciencia, o que las cosas nunca se quedan quietas, o evolucionan para mejor, o evolucionan para peor. Lo vivo nunca está estancado en un punto. O se va hacia uno, conversión, la fe, o se va hacia el otro. La autodestrucción, en el fondo el nihilismo y el ateísmo. Y de fondo, la pérdida de toda libertad. Bueno, muchísimas gracias. Podemos pasar al turno de preguntas. Tenéis en el portfolio ese unas pequeñas notas para hacer unas preguntas, escribirlas, si las recogemos y él gustosamente contesta a esas preguntas, si las tenéis.
tienes es que preferimos que sean por escrito, ¿vale? ¿Tienes la pregunta ahí? ¿Tienes papel para recoger? Toma. Bueno, si estás tú sola, bueno, haz la pregunta. Me ha parecido muy interesante y quería preguntarle si tiene relación con la ola de secularización, con toda esa etapa, como si esa reacción de Newman en torno a la esfera pública y que no podemos relegar la religión solo a la esfera privada porque se pondría también una pérdida de libertad. Si eso tiene alguna relación con la secularización Claro. O sea, tiene todo que ver. Él lo dice. Hay un intento de una ilustración, no de toda la ilustración, de una ilustración radical, vamos a llamarla radical, que es borrar toda huella de la existencia de Dios. O sea, no ya negar a Dios o el ateísmo clásico, sino donde ni siquiera la cuestión llega a ser planteada. La novela paradigmática donde esto se refleja extraordinariamente es Un mundo feliz. Un mundo feliz, nadie se plantea negar a Dios. Es que no existe ni la pregunta. En el fondo es, si nosotros quisiéramos definir ¿cuál es la esencia última del totalitarismo? Sería la negación de toda pregunta. Que el hombre no se pregunte, no se haga grandes preguntas, no se haga las preguntas. Yo creo que esto va a fracasar y está fracasando. Y esto es un motivo de esperanza. Esa abolición de la capacidad que el hombre tiene de preguntarse por su origen, su trascendencia, por un creador. Pero el intento es este. O sea, lo que tenemos que ser conscientes es que esto es, vamos a decir, una operación a gran escala que lleva siglos. Que entienden que el hombre solo se va a emancipar, se hará adulto y será libre cuando borre toda huella de padre creador. Entonces, en eso está, digamos, gran parte de los herederos de esta ilustración radical, que siguen a día de hoy siendo fuerzas poderosas, no poderosísimas, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de esto. Por lo tanto, lo que tenemos que ser conscientes es que la sociedad y el ámbito público nunca va a ser neutral, porque es una dimensión de lo humano. Y por lo tanto, esta dimensión de lo humano o va a jugar a favor del hombre en relación a su verdadera naturaleza y a su origen de hijo, o va a jugar en contra. Que nadie cuente con que... yo recuerdo una imagen que a mí me parece muy ilustrativa yo como soy madrileño voy a poner el ejemplo del río Manzanares. ¿Qué le pasaría a un salmón de montaña si lo echamos en el río Manzanares? Tiene muy complicado vivir, ¿no? ¿Qué le pasa a un creyente en una sociedad que ha borrado sistemáticamente todas las huellas de Dios, por decir así? La ha enturbiado para que no veamos los signos de su presencia. Es verdad que esto lo puede... Juan Pablo II insistía mucho, Dios le ha puesto límites al mal. Y este poder, digamos, de borrar las huellas de Dios, es un poder limitado. Y como decía antes, yo creo que no solamente que va a fracasar, sino que ya está fracasando, que ya estamos viendo su fracaso. Pero, en cualquier caso, la lucha teológico-política está ahí, claramente. Elio, tenemos dos preguntas más. Una sería, ¿por qué siempre ha tenido la Iglesia británica una duda sobre sí misma? Evidentemente, si yo hubiera nacido como nacieron ellos,
tendría una duda, ¿no? Como un acto de poder despótico, terrible, arbitrario, por parte de Enrique VIII, que todos más o menos tenemos una idea, ¿no? Y hemos visto, gracias a Dios, pues, la película de Un hombre para la eternidad, y ahora Santo Tomás Moro, que nos han tenido la Iglesia, nos ha concedido la gracia de hacerle el apóstol de la política y de los políticos y de la verdadera defensa de la libertad de conciencia, pues claro, ¿cómo no vas a tener dudas más que razonables de tu legitimidad de origen? ¿No? Pues a poco que uno, en fin, estudia. Y luego pues hay dos grandes mártires. Hombre, uno podría decir, hombre, solo dos, sí, solo dos. De todo el Colegio de los Obispos, ya sabéis que junto con Tomás Moro solo hubo otro, que era el obispo Fischer, que dio la vida también por la verdad. Fue un mártir de la verdad, de la Iglesia, de la verdad de la Iglesia, y bueno, pues murió junto con Tomás Moro, pero bueno, luego los demás obispos pues traicionaron y se vendieron al poder, ¿no? Y ahí Enrique VIII pues jugó bien entre el palo y la zanahoria, y ganó temporalmente la partida, temporalmente. Pero claro, siempre ha tenido claro que ha tenido esta duda por su propio origen, por la ilegitimidad de origen, podríamos decir. Bien, hay otra pregunta, Elio. Dice, explique por favor las características que hacían de Newman un tipo atrayente y rasgos de su carácter que lo hacían popular. Vaya pregunta. Si ustedes conocen a alguien que se toma la vida en serio no en el sentido de que esté siempre serio, sino que las cosas le importan, que sus ideas le importan, que las personas le importan, que no frivoliza, que no banaliza, que le gusta ir al fondo de la verdad. Si ustedes encuentran una persona así, que además sabe decirlo, que se le nota, que lo transmite, que en parte es contagioso, si ustedes encuentran una persona así, ¿les parecería atractiva o no? Porque a mí sí, ¿eh? Pero vamos, yo me voy como loco. O sea, si encuentro una persona así, yo le pregunto, ¿dónde vives? Te quiero conocer, ¿no? Porque no dejaría de ser un reflejo, una reverberación, un eco del maestro. Dice eso. Y necesitamos personas así. O sea, la fe solo se mantendrá viva precisamente con personas como Newman. Y que podamos nosotros encontrarlas también en sitios como este. Que podamos reconocerlas, identificarlas. Buscad el rostro de los santos, porque ellos nos harán ver a Dios. Pues esto era Newman y este es su atractivo. Bien, por último, ya no en pregunta, te piden, Elio, que digas cuál es el título del libro que acabas de usar. A ver, si yo vengo a hablar de mi libro, ¿eh? Que he visto que no estaba. A ver. Se titula, bueno, y ves que además tiene la virtud de que es pequeñito, ¿eh? Yo creo que se lee bien. Y se titula así, La teología política de John Henry Newman. La teología política de John Henry Newman, CEU Ediciones. CEU Ediciones, yo creo que se podrá comprar por Amazon, o poniéndose en contacto, pidiendo a CEU Ediciones. CEU Ediciones. CEU, sí, el CEU. El CEU de toda la vida, vamos. CEU. Todos los libros que tenéis allí, que os hemos invitado a recoger, son también ediciones del CEU, de distintas colecciones, pero son también ediciones del CEU. Y que volvemos a invitaros a que las recojáis, sobre todo hay uno de la formación de selectos del Padre Ayala, que es una joya.
las palabras proféticas de Newman que ha dicho usted nos hacen pensar que estamos en los tiempos del Anticristo. A ver, tenemos que ser cautos, porque ni el día ni la hora, o sea, tenemos que ser cautos. Pero si me preguntáis si hay signos, a verlos, haylos. Porque hay un signo, o sea, estos sermones sobre el anticristo de Newman son todos en el fondo lo que hace es recoger pasajes de los padres de la Iglesia, tanto latinos como orientales. Prácticamente no hace otra cosa. Bueno, comentando evidentemente en gran parte pues el Apocalipsis, la segunda carta a los tesalonicenses de San Pablo, donde anuncia el advenimiento del anticristo, evidentemente San Juan, la apocalíptica del libro de Daniel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué interpretación hacen los padres de la Iglesia en los primeros siglos? Y hay un dato en el que todos coinciden y que está en el texto. Y es que lo propio del tiempo del anticristo será el rechazo no del cristianismo, o no solo del cristianismo, sino de toda religión trascendente. O sea, un signo de que del advenimiento del anticristo es que tiene que ser, todos coinciden en esto, es que será una época irreligiosa o antirreligiosa. Y es verdad que, digamos, el mundo antiguo pagano no era antirreligioso, podría tener una religión más equivocada, pero no era antirreligioso. Es decir, es verdad que hasta que no hemos llegado a nuestro tiempo, no hemos encontrado una época antirreligiosa. Por primera vez encontramos, y esto es un misterio. Es un misterio. No se cumple lo de nil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, hay alguna cosa nueva bajo el sol. Bueno, la primera es Cristo. Pero la segunda es una época donde se rechaza no una religión, sino toda religión. Lo religioso en tanto que religión. Esto sí que nos debe como poner un punto de alerta, de vigilia, un poco como le pasaba a Newman. Newman todavía no conoció nuestra época, o sea, no conoció la Inglaterra que te meten en la cárcel por rezar en silencio. Todavía no lo conoció. La época de Newman era una época, digamos, la Iglesia era victoriana, la Inglaterra victoriana, todo el mundo era religioso. Y esto es lo interesante, pero él ve que o hay un movimiento de conversión a la Iglesia Católica o se va hacia esto. Y en este sentido es que él entiende que entramos en una época muy desafiante, que va a desafiar a la fe en cierto modo como ninguna otra. Bien, terminamos. Muchas gracias, agradecemos a Elio todo lo que nos ha comunicado, que esperemos que nos sirva bastante. Pasamos, buenas tardes, hasta